Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 16 de abril y vamos a ver la palabra de Dios en el Salmo 99 con el título Un Dios Santo que perdona a los pecadores. En los últimos días hemos estado viendo la palabra en los Salmos, el Salmo 96, 97, 98. En el pasaje de ayer estuve mirando qué dice la palabra de Dios, ¿no? Acerca de la gran salvación de Dios, que debemos de contar de las maravillas del Señor. Y me puse a pensar, estuve meditando con mis hijos y les pregunté, les dije, ¿quién escribió este salmo? Dice el salmista, creemos que tal vez David. Ok, si es David el salmista que está escribiendo esto, ¿de qué salvación estará hablando David? Y ellos dijeron, pues será tal vez del Éxodo, o será que Dios guardó a su pueblo en todo en el tiempo que estuvieron en el desierto, o será que Dios guardó a David cuando luchó contra Goliat. Y les dije, sí, y de todo eso, pues Dios es digno de alabar. Por todas esas razones, por la gran salvación que Dios le ha mostrado a su pueblo Israel y a David, Dios es digno de alabar. Y les dije, pero ¿saben qué? Todo esto fue escrito antes de Cristo. Cuán digno es Dios, cuán digno es Cristo Jesús por la gran salvación y la victoria que Él nos ha dado en la cruz del Calvario y a través de su resurrección. Y vemos en el pasaje de hoy algo parecido. Aquí el salmista habla de la santidad de Dios. Y claro, hermanos, Dios es digno de alabar por muchas razones. Entre todas aquellas razones está la santidad de Dios. Y 3 veces en el pasaje de hoy se resalta la santidad de Dios. Pero luego, hermanos, creo que es en el versículo 8 del pasaje de hoy, que a pesar de ser un Dios santo, que debe de dar a cada quien su justo merecido, dice que Dios también perdona. Y al poner este título aquí, un Dios santo que perdona a los pecadores, quería ponerle un punto de interrogación, hacerle una pregunta. O sea, ¿puede un Dios santo perdonar a los pecadores? Claro, nosotros sabemos que la respuesta es sí, por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dios puede seguir siendo un Dios santo y justo y a la misma vez un Dios amoroso y perdonador. Así que vamos a ver la palabra en el Salmo 99, que resalta la santidad de Dios, pero también habla del perdón inmerecido de Dios que Él nos extiende, y nosotros sabemos que es a través de la persona de Cristo Jesús, nuestro Rey Salvador. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1 del Salmo 99. Dice, fidelidad de Jehová para con Israel. Dice la palabra de Dios así: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Aquí se pinta una imagen de un Dios excelso, de un Dios que trasciende las cosas terrenales. Jehová reina en poder. Temblarán los pueblos en temor y reverencia. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Aquí cuando dice Él está sentado sobre los querubines, si se acuerdan, hermanos, del arca del pacto, habían 2 querubines que con sus alas así extendían sus alas, y ese lugar era, vamos a decir, el propiciatorio, o también podemos decir que es el trono donde está sentado Dios, donde está Dios en su gloriosa presencia. Y Dios está sentado sobre los querubines en el arca del pacto, reinando sobre su pueblo Israel. Se temblarán los pueblos, se conmoverá la tierra. Solamente con su reinado, con su poder, ya eso debe de llenarnos de una reverencia y un temor de Dios. Sigue en el versículo 2. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Dios no es Dios solamente sobre Sión y el pueblo de Israel, sino que es Dios sobre toda la tierra, sobre todo el universo, exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo.
Veremos en el pasaje hoy 3 veces que se repite que Dios es santo, que se alaba la santidad de Dios. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Vimos, hermanos, que cuando se dice que Dios es santo, sí, obviamente eso incluye, hermanos, que Dios es justo, recto, que en cuanto a la justicia, que Él es perfecto en su justicia. Dice que la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Y parte de la santidad de Dios es que es un Dios justo, un Dios recto. Ahora, hemos visto, hermanos, ¿verdad?, que la santidad de Dios no solamente habla de la pureza moral de Dios, de su justicia y rectitud, sino que habla de que Dios es apartado o consagrado, que Él es completamente diferente al resto de su creación, al resto de las criaturas. Él es santo, Él es diferente, apartado, Él es completamente distinto y otro. Y hemos dicho, ¿no?, que Dios es incomparable. No hay nadie como Dios, ¿sí? Y parte de eso es su rectitud, su justicia, su pureza moral. Sigue la palabra en el versículo 5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. La segunda vez, santo, santo, santo es nuestro Dios. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. Aquí tenemos 3 ejemplos de hombres de fe. Tenemos a Moisés, que recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí y fue, podemos decir, que como un mediador entre Dios, el Dios santo, y su pueblo. Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, que igual tenía que ofrecer sacrificios para, podemos decir, apaciguar la ira de Dios, para que el pueblo de Dios pudiera tener una relación con Dios. Y Samuel entre los que invocaron su nombre. Samuel fue un profeta, igual que hablaba de parte de Dios. Y vemos, hermanos, que en fin, Jesús es el que cumple todas estas cosas. Jesús fue el mediador perfecto. Jesús, el verdadero sumo sacerdote. Jesús, el profeta que pudo hablar de parte de Dios, porque Él era Dios y hablaba la verdad, la palabra de Dios. Dice, en columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Lo dice en el versículo 8. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Aquí vemos 2 partes. Dios es un Dios que retribuye o paga conforme a las obras de las personas. Y si Dios es santo y el hombre es pecador, entonces Dios debe de castigar al hombre. Pero luego dice que también Dios es un Dios perdonador. ¿Cómo puede Dios ser un Dios justo y santo que necesariamente debe castigar a los pecadores, al maligno, a los malhechores, y a la misma vez ser un Dios que perdona a los pecadores? Pues nosotros sabemos, hermanos, que la justicia de Dios y la gracia de Dios se encuentran, se unen en la cruz del Calvario. Solamente por Jesús podemos conocer a un Dios que es a la misma vez justo y santo y a la misma vez misericordioso, perdonador, un Dios de gracia. Dice en el versículo 9, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y concluye el Salmo 99 con la tercera vez, Dios es santo. Nos oremos para empezar el día dándole gracias a Dios, que Dios, además de ser santo, justo, moralmente puro y sin mancha, recto, que Dios también es un Dios perdonador, que no nos trata severamente como lo merecemos por nuestra rebelión y por nuestro pecado, pero por la gracia suya, por la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Dios también nos puede extender su gracia,
su perdón y podamos conocerlo no solamente como un Dios temible y terrible, sino también como un Padre generoso, amoroso, un Padre tierno. Oramos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.